Hola, en este video veremos cómo calcular probabilidad en tablas de contingencia. Recordemos que estas tablas son una herramienta muy importante para describir la relación que existe entre dos variables cualitativas. Aquí en este ejemplo podemos observar una encuesta que se le realizó a 1.200 policías. Se les preguntó por su género, si eran hombres o mujeres y si habían sido o no promovidos a un cargo superior. En total tenemos 1.200 encuestas, de las cuales hay 288 más 672 hombres, es decir, 960 en total, 36 más 204 mujeres, 240 mujeres policías. De las promovidas tenemos, o promovidos tenemos 288 más 36, 324, y no promovidos 672 más 204, 876. Si sumamos estos dos resultados nos da 1.200. Es el mismo resultado si sumamos, aquí es 960 más 240. Como podemos observar, hay muy pocas mujeres policías que han sido promovidas, lo cual hace sospechar que hay una discriminación de género. ¿Serán justas las protestas por promociones en la policía? Para responder esta pregunta vamos a calcular una serie de probabilidades y al final vamos a concluir. Primero, vamos a calcular la probabilidad de ser promovido. Entonces, como podemos ver, tenemos 324 promovidos. Entonces tenemos 324 de un total de 1.200. 324 dividido en 1.200 nos da 0.27, es decir, 27%. Hay una probabilidad del 27% de ser promovido en la policía. Veamos cuál es ahora la probabilidad de ser mujer. La probabilidad de ser mujer en la policía es igual a 240 mujeres, ¿cierto? 240 entre 1.200. 240 dividido en 1.200 nos da 0.2, que es lo mismo que el 20%. Ahora veamos cuál es la probabilidad de ser mujer. Probabilidad de ser mujer. Vamos ahora a utilizar las siglas M para mujer y promovido. P de promovido. Vamos a utilizar aquí la sigla, con lo cual nos va a rendir un poco más los cálculos. Acá hacemos la intersección entre estos dos eventos, lo cual nos da 36. Y dividimos entre 1.200. 36 dividido en 1.200 nos da 0.03, es decir, el 3%. Veamos ahora cuál es la probabilidad de ser mujer promovida o ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de ser mujer unido con promovida. Hacemos la suma de estos, del 288 más el 36 y la suma de 204. Es decir, vamos a sumar estos tres números. Nos daría 288 más 36 más 204 dividido entre 1.200, que es el total. 1.200. Esto nos da un total, en la parte superior, en el numerador, nos da 288 más 36 más 204. Eso nos da un total de 528 que cumplen esta condición.
sobre 1200, que decimos que es el total, nos da un 44% de probabilidad de ser mujer promovida o ambas cosas a la vez. Había otra forma de hacerlo y es utilizando la regla de la probabilidad. Recordemos que la regla de la adición. Recordemos que esta regla nos dice que la probabilidad de una unión es la probabilidad de la suma menos la probabilidad de la intersección, mujer y, y promovida, ¿cierto? Entonces, al reemplazar, nos da la probabilidad de ser mujer, habíamos dicho, que era del 20%. Entonces colocamos acá 20%. La probabilidad de ser promovida es del 27%, ya lo habíamos hecho anteriormente. Y la probabilidad de la intersección, 3%. 20 más 27, 47, menos 3, 44%. Hay otra forma de hacerlo, y es sumando los totales. De hecho, es probable que muchas personas eh, cometan el siguiente error. Suman 324 y 240, la totalidad de promovido y la totalidad de mujer. Entonces eso nos daría 324, la probabilidad de ser mujer 240, vamos a hacerlo aquí en orden, 240, más la probabilidad de ser promovida 324. Y al hacer esa suma, ustedes lo pueden hacer en sus casas, 240 más 324 va a dar 564. Y si lo dividimos en 1200, no nos va a coincidir con el 44%. ¿Y por qué sucede eso? Porque estamos sumando dos veces 36. Hay que restar una vez la intersección. En otras palabras, estamos utilizando al fin y al cabo la misma fórmula que habíamos visto anteriormente. Si lo hacemos así, podemos dividir en 1200, ¿sí? Aquí está la intersección, debemos restar una intersección, lo cual nos vuelve a dar 528, es la misma fórmula, para básicamente la que teníamos anteriormente, 528 dividido en 1200, y vuelve y nos da 44%. Con cualquiera de estas tres maneras podemos calcular la probabilidad de la unión en una tabla de contingencia. ¿Cuál es la probabilidad de ser promovido dado que es mujer? Esta es una de las probabilidades que nos va a servir para poder calcular, para poder concluir acerca de ese aparente problema o discriminación. Entonces, probabilidad de ser promovido dado que se es mujer. Entonces, aquí nuevamente debemos reducir nuestro espacio muestral a solamente las mujeres. Y es que mujeres, recuerden que lo que está después del dado, del palito vertical, es donde se reduce el espacio muestral. Solamente nos interesan las mujeres, y es que mujeres solamente hay 240, ¿sí? 240. Y arriba colocamos la intersección, que es 36. Entonces quedaría 36 dividido en 240. Entonces daría 36 entre 240 nos da 0.15. Hay un 15% de ser promovido dado que es mujer, ¿cierto? Vamos a ver ahora hacerlo utilizando la fórmula. Probabilidad de ser promovido dado que es mujer. Habíamos dicho por fórmula que es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de ser mujer. Entonces, al reemplazar probabilidad de ser promovido y mujer a la vez es del 3%. 3%. Y la probabilidad de ser mujer, habíamos visto anteriormente, aquí era el 20%. Entonces, 3% dividido en el 20% nos da 3 dividido en 20 nos da 0.15. Coinciden los resultados, como podemos ver. ¿Sí? Coinciden los resultados. De esas dos maneras se puede calcular. ¿Cuál ahora es la probabilidad de ser promovido dado que es hombre?
Vamos a ver si hay discriminación o no. Haciendo lo mismo que habíamos hecho anteriormente, entonces la probabilidad de ser promovido dado que es hombre es igual a 288 sobre el total que es 960. 960. 960. ¿Cierto? 288 dividido en 980, 288 dividido en 960 nos da 0.3, es decir, 30% de probabilidad. ¿Será que, bueno, aquí ya podemos empezar a hacer conclusiones y veamos que la probabilidad de ser promovido, dado que es mujer y dado que es hombre, es muy diferente. Parece que sí hay discriminación y es que hay más probabilidad de ser promovido por ser hombre que por ser mujer. Vamos ahora a ver si mujer y promovido son eventos independientes. Es decir, ¿será que la probabilidad de ser promovido, dado que se es mujer, dado que se es mujer, es independiente al género? ¿Ser promovido es independiente al género? Vamos a verlo. Es decir, estamos interesados en saber si mujer influye para ser promovido o no. Entonces podemos ver que habíamos visto que dos eventos son independientes, se debe cumplir esta condición. Entonces, si son independientes, se debe cumplir esta condición. Se debe cumplir esta condición. Dos puntos. Entonces vamos a ver. La probabilidad de ser promovido, dado que es mujer, habíamos visto que era del 15%. Entonces tenemos acá un 15%. Y la probabilidad de ser promovido, habíamos visto que era el 27%. 27%. Como podemos ver, no coinciden los resultados, entonces decimos que no son eventos independientes, no son eventos independientes, eventos independientes. Es decir, ser promovido depende del género, independientes. Ser promovido, otra forma de decir lo mismo, ser promovido depende del género. Género. ¿Sí? Dos formas de decir lo mismo. Conclusión. Las protestas son justas. Son justas. Son justas. Ser promovido no, depende del género. Promovido depende del género. Depende del género. Y a su vez se demuestra que hay más probabilidad, hay mayor probabilidad de ser promovido, dado que se es hombre. Promovido, dado que, se es hombre. Con esto finalizamos el video de esta serie de reglas de probabilidad. Espero que les haya gustado esta serie. Muchísimas gracias por su atención.